Adelante, por favor. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por esta nueva presencialidad virtual aquí en el espacio digital que nos facilitan los recursos y las personas del Centro de Estudios Judiciales del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco. Yo soy Luciana Sampietro, tengo la tarea de dirigir el Centro Judicial de Género del Poder Judicial del Chaco y junto con el Centro de Estudios Judiciales y en articulación con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, venimos trabajando ya desde hace 2 años la firma de varios convenios de articulación, como decía, en los que se incorporan experiencias y se intercambian buenas prácticas y la carga justamente como decía, de la experiencia del trabajo de oficinas específicamente dedicadas a el acceso a justicia y las cuestiones de género y las cuestiones que tengan que ver con los grupos de mayor vulnerabilidad para seguir en esta función no solamente venida desde los mandatos de las normas máximas nuestras, en el marco normativo internacional, sino desde este espíritu más, sino también desde el espíritu más humanitario, cercano y próximo que queremos infundirle a nuestras prácticas judiciales, un nuevo paradigma de justicia que se viene gestando desde hace varios años y que seguimos pensando y creyendo fuertemente en esta forma de trabajo. Como la presencialidad ha sido de difícil concreción en estos casos, pero sí podemos decir que la virtualidad nos dejó esta posibilidad, nos deja esta posibilidad. Tal vez podríamos soñar en alguna oportunidad de encontrarnos cara a cara y poder generar estos espacios de manera más cercana, más física, realmente poder vernos a los ojos y reconocernos en las prácticas que queremos poner en reflexión, que queremos poner en debate justamente a través de estos encuentros, pero vamos a sacarle el mayor jugo posible a esta herramienta que tenemos, a las redes y a la comunicación virtual. Así que nuevamente muchas gracias por estar aquí de esta manera. Sin perjuicio de todo esto, el objetivo de este taller va a tener una mirada más de intercambios entre los asistentes y quienes nos den su conocimiento. Así que desde ya les invito y las invito a no tener vergüenza y a animarse a participar y a responder las consignas y los interrogantes que nos puedan presentar nuestras invitadas y nuestro invitado Fernando. Procedo a agradecer también la presencia de la doctora Grillo, nuestra ministra del Superior Tribunal de Justicia. Recordarles y comentarles que el doctor Del Río mandó sus saludos. El presidente del Superior Tribunal de Justicia está con muchas actividades vinculadas al encuentro presencial que se está realizando en la Ciudad de Resistencia de la Junta Federal de Cortes, junto con otros ministros y ministras. Y tenemos también la presencia de nuestra ay, perdón, defensora general, el horario, chicos, siempre defensora general, la doctora Alicia Alcalá, que también está presente, a quien agradecemos. Si se suman otras autoridades o funcionarias, funcionarios, los vamos a ir saludando. Bien, masculinidades. Este es el tema que nos convoca en una segunda oportunidad, donde venimos a trabajar las prácticas vinculadas a los estereotipos, a la forma de conocernos, reconocernos, en la forma en que hemos sido socializados y socializadas para vivir en sociedad y cómo los modelos sociales en los que hemos sido criados, en los que hemos venido atravesando y tratando de construir y deconstruir, nos ponen, nos enseñan de alguna manera a un ser y estar particular de cada uno en el mundo y por ende en nuestros espacios de trabajo y con las personas a quienes tenemos que volcar nuestro trabajo desde la justicia. En el encuentro anterior, que seguramente muchos y muchas de los que están aquí ya estuvieron y ya asistieron, se trabajaron los conceptos básicos, las chicas seguramente harán un pequeño resumen ahora de su intervención anterior, pero esto viene a ser una continuidad. Así que luego quienes quieran también hacer un repaso del encuentro anterior que se llevó a cabo en el marco del mes de la lucha contra la violencia contra la mujer en noviembre del año pasado, le damos una segunda continuidad en esta oportunidad, un segundo encuentro, y tendremos otra instancia en el futuro cercano. Pero bueno, ¿quiénes son nuestros invitados, nuestras invitadas? Este trabajo de articulación que se hace, como decía, en el marco de los convenios institucionales que tiene el Superior Tribunal de Justicia.
Ellos son integrantes del equipo de una oficina especializada dentro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene funciones muy particulares vinculadas al acceso a justicia, porque específicamente enfocan sus tareas en el territorio, en las relaciones directas con las organizaciones. Ellos también van a volver seguramente a hablarnos de su experiencia, así que tienen mucha experiencia acumulada que podrán transmitirnos, y en este caso con el tema elegido para hoy. Jessica Malegarí es la directora de esta oficina, que tiene un nombre que siempre dicen que es largo, pero ya lo tenemos incorporado, que es la Dirección de Participación, de Acceso a Participación, Acceso a Justicia y Derechos Universales del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, es decir, están todos los nombres cumplidos. Ella va a hacer seguramente su salutación, viene a acompañar a su equipo de trabajo junto a Fernando Macharelli, que también forma parte de esta oficina y está coordinando estas actividades. Pero puntualmente las personas que nos van, las especialistas profesionales que nos van a dar su conversación hoy son Paola Slipak y Cecilia Bórmida, también acompañadas por Laura, que estábamos buscando que se pudiera conectar, ¿no? No sé si ya lo pudimos resolver. Sí, Y acá estoy. les voy a hacer una pequeña presentación de sus antecedentes. Laura Lastres. Paola es magíster, es abogada por la UBA, también es magíster en Administración de Justicia, trabajó en la Justicia Nacional, en juzgados civiles, funcionaria del Fuero Contencioso Administrativo y docente de Derecho Procesal y Economía en la Universidad de Buenos Aires. Es coordinadora del programa de Educación en Derechos Humanos de la Dirección de Participación Ciudadana que les comentamos recién, que son quienes están trabajando estas actividades junto a nosotros en Chaco. La licenciada Cecilia Bórmida es trabajadora social por la Universidad de Buenos Aires, trabajó en equipos técnicos disciplinarios de acompañamiento en el Consejo de Derechos de Niñez y Adolescencia, es capacitadora permanente en temas de género, explotación sexual y trata de niños, niñas y adolescentes, y trabaja en el área de innovación e incidencia de la Dirección de Participación Ciudadana, y va a estar acompañada por Laura Lastres, que también es de esa misma oficina del área de innovación e incidencia. Así que bueno, como dijimos, este es el segundo encuentro. Ahora, si les parece, le damos la palabra a Jessica y Fernando, o ustedes se coordinarán para presentarse. Y antes vamos a recibir el saludo de nuestra doctora Grillo, que Ay, está no. ahí dándonos su bienvenida. La escuchamos, Doc, y luego sí pasamos ya a las actividades. Gracias. Buenas tardes. Yo quería que pase, que pase. Estaba haciendo fuerza mental diciendo que pase, acá estoy, una más. Pero bueno, no pasó. Eh, Gracias infinitas por estar aquí. Esto que estamos compartiendo es sin duda, como todo encuentro humano, creo que lo que tenemos en común todas las personas, actualmente somos 115 que estamos conectadas en este momento, seguramente después habrá más personas, en una tarde provinciana chaqueña muy especial, donde de algún modo estamos acomodándonos después de tantos días de calor en este tiempo nuestro, y el frío o el fresquito, porque no es un frío, por ahí produce, y lo sabemos, distintos efectos en nuestros organismos, en nuestras mentes y espíritus. Y tiene que ver mucho con lo que hoy vamos a abordar. Solo decir gracias. Gracias porque todo encuentro, todo aprendizaje, hoy vamos a compartir uno, continuidad de otro anterior y un paso en muchos pasos más que vamos a seguir dando para fortalecernos. El aprendizaje, el encuentro, el revisar conductas, modos de pensar, de sentir, de decir y de hacer, y sobre todo que se proyectan en ámbitos de carácter
actitudinal que muchas veces percibimos, sufrimos, causamos, y de los que somos parte tantas veces involuntariamente. Hoy, en este encuentro, nos permite reflexionar, lo que no es poco. En tiempos en que la presión social exterior, los discursos, los haceres, los estados de opinión y estados de ser, a veces van a contramano y otras no, de lo que intentamos hacer. Por eso es bueno, cada tanto, agradecer, detenernos a revalorizar lo que significa un tiempo de reflexión, donde vamos a reconocernos a través de muchas cuestiones que van a plantearnos y donde tenemos la oportunidad libre y responsable, de reconocer el derecho humano que tenemos a equivocarnos. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Por errores, por ignorancia, porque no sabemos o a veces porque no queremos. Gracias porque esto tiene continuidad. Gracias a dos ámbitos específicos. Nuestro centro de estudios, nuestro centro de estudios del Poder Judicial, que es una instancia pionera porque fue la primera en nuestra Argentina, en nuestros poderes judiciales de la Argentina, y a nuestro centro de género. Y recién cuando escuchaba, repensaba, es importante reconocer dos centros. La idea de centro supone igualdad, participación, apertura, horizontalidad. Miren qué importante. La idea de centro nos vincula no a estructuras jerárquicas, formales, que están a veces enquistadas y que no tiene que ver a veces, otras veces, con lo que nuestra ciudadanía desde una mirada así de centro nos pide a los poderes judiciales hoy. Es una reflexión que vino a mí al escuchar recién. Gracias a tan maravillosas personas que van a enseñarnos hoy, gracias, y que seguramente nos va a permitir llegar de una manera e irnos de otra. Gracias a nuestra querida Alicia Alcalá, nuestra defensora general, que está siempre ahí, el Ministerio Público de la Defensa como el Ministerio Público Fiscal, así siempre, a la manera de centro. Y gracias infinita a cada una de las personas, 122, que tienen hoy la oportunidad de compartir este encuentro y después ser personas replicadoras y hacer docencia en los distintos ámbitos o instancias. Desde nuestras legítimas ignorancias, estamos aquí para aprender de ustedes, para aprender con ustedes y para que ustedes también nos den la oportunidad de que podamos aportar pequeños ingredientes, vivencias, experiencias y errores. Así que un espacio libre del derecho a equivocarnos y a desplegar nuestras potencialidades humanas que son inconmensurables. Buena tarde e inicio a este acto de amor, que es todo encuentro y todo aprendizaje, y lo digo con toda humildad y con mucha ansiedad, de esta eterna aprendiz, mi amor eterno. Muchas gracias, doctora. Bueno, para continuar ordenando la actividad, yo le paso la palabra a la doctora Jessima Legarí, que va a coordinar también la continuidad después
del equipo, así que también hago una pequeña presentación. Ella es licenciada en Sociología de la UBA, realizó una especialización de posgrado en Planificación y Gestión de Políticas Públicas también de la UBA y en Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia. Es magíster en Políticas Sociales por la UBA. Actualmente, como dijimos, es directora de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales del Consejo de la Magistratura de Cava y fue presidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Es docente en distintas casas de estudio y participa en diferentes proyectos de investigación. Jessie está al frente, pero como dijo la doctora Grillo, en un modelo muy horizontal de trabajo, pero ella es la referente de este espacio, así que te escuchamos, Jessie, muchas gracias por su presencia y su colaboración con nosotros. Bueno, como nos sucede muchas veces en estos eventos, todos y todas iniciamos con un gracias. Y me parece que corresponde, en primer lugar, el gracias a las instituciones, ¿no? Digo, estamos representando acá a poderes judiciales de distintas provincias que están en diálogo. Y eso hay que agradecerlo. No es habitual, no está dado siempre. Y entonces reivindicar cómo dos instituciones de distintas jurisdicciones deciden ponerse en diálogo, deciden trabajar juntas y sostienen este trabajo. Y eso me parece que hay que celebrarlo y que agradecerlo por la fortaleza de las instituciones. Así que gracias en cabeza de la doctora Grillo y de la doctora San Pietro. Sé que detrás de ellas hay mucho equipo que hace posible que esto sea hoy una realidad, pero particularmente ellas dos le ponen algo adicional y algo particular para que estemos todos y todas acá. Segundo, gracias. Permítanme dárselo a mi equipo. En un ratito van a poder disfrutar de ellas y de él. Realmente son de lujo, aprovechenlos. Son personas muy formadas. La presentación que les van a compartir le dedicaron mucho tiempo, mucho profesionalismo, mucha cabeza a tratar de cómo compartir y cómo preguntarnos y sobre todo mucha humanidad. Así que es un equipo de lujo. Ojalá todos tuvieran un equipo como este cerca para poder trabajar, así que gracias a ellos y a ellas. Y el tercer gracias es a ustedes, porque como decía la doctora Grillo, bueno, están ustedes hoy acá, ¿no? Se trajeron hasta esta virtualidad que seguramente interrumpe sus vidas laborales, sus vidas cotidianas, incluso estamos invadiendo algo de la privacidad de sus casas, sus livings, sus oficinas, y eso hay que agradecerlo, ¿no? En estos tiempos que corren, donde todo es rápido, todo es acelerado, todo es inmediato, poder dedicarle tiempo a un proceso me parece que es algo que agradecer. Como decían las doctoras, esto es una segunda reunión de 3 que en principio tenemos programadas hacer. Por lo tanto, creemos en esto del proceso, de ir pensándonos, de ir transformándonos. Invitamos a que hoy surjan muchas preguntas y muchas consultas que ojalá podamos responder en el día de hoy y que si no tomamos el compromiso de traerlas para el próximo encuentro. Y si quedaran más preguntas, entonces significará que tenemos que seguir teniendo más y más encuentros. Y entonces dedicarnos ese tiempo que quizás es a un ritmo diferente que el de los plazos judiciales, que el de los ritmos de las respuestas de WhatsApp, es un tiempo distinto, me parece que también vale agradecerlo. Lo último que me interesaba compartirles es la filosofía que tiene la dirección, es la filosofía que va a tener este espacio de intercambio. Nosotras y nosotros creemos firmemente en que el acceso a justicia se da en tanto y en cuanto en el centro estén las personas, que nuestras acciones estén mirando qué es lo que necesita la ciudadanía, qué es lo que requiere y cuáles son las condiciones de vida de la ciudadanía para entonces generar caminos y respuestas de acceso a justicia. Y en ese centro de las personas creemos fuertemente que hay muchas respuestas que están en la propia comunidad, que hay mucha experiencia y mucho recorrido muchas veces en el saber popular que es necesario echarle luz y ponerlo sobre la mesa. Y que en ese diálogo entre la responsabilidad individual, la comunitaria y la del Estado es que la garantía de derechos se vuelve posible. Así que como en esa tríada entre lo individual, lo comunitario y lo institucional, a mí me gustaría que ustedes también pudieran ingresar a esta
a este espacio de intercambio con esa lógica, con la posibilidad de repensarnos como personas, donde probablemente algunas de las cosas que trajimos para compartirles ya las conozcan, otras sean completamente novedosas, algunas sean muy incómodas de escuchar, otras sean cuestiones que se las quieren llevar pero no saben cómo es posible hacerlas realidad, y otras digan, voy por acá. Que ese trabajo personal derrame en el trabajo comunitario. Y el trabajo comunitario puede ser en la relación de sus familias, en su barrio o en sus espacios de trabajo. Y cuando llegamos a los espacios de trabajo, ahí sí yo me animo a pedir un poco más, que tiene que ver con la responsabilidad. Como funcionarios y funcionarias públicas tenemos una responsabilidad adicional. Escuchar de estos temas, formarnos en temas nuevos. Ninguno y ninguna de las personas que estamos aquí nos formaron en nuestras carreras de grado con estas temáticas. Y es responsabilidad nuestra abrir los sentidos, leer, escuchar, sentir, debatir cuestiones que quizás no estaban en nuestro formato original, pero que, como decía la doctora Grillo, hoy la ciudadanía nos demanda. Nos lo demanda porque lo pide, porque lo grita, o nos lo demanda porque en silencio lo sufre. Así que desde ese lugar, abierto el chat para que escriban, para que pregunten, levanten las manos con el sistema de la mano virtual, levanten la mano y muévanse, abran los micrófonos. Hablábamos con Luciana, yo soy una soñadora de que en algún momento vamos a poder hacer esto en forma presencial, y eso nos va a permitir hacer un montón de otras actividades que tienen que ver más con la participación y el taller y demás. Hoy vamos a aprovechar lo que tenemos, que es, como pueden todos ver, 133 personas dispuestas a trabajar en forma conjunta. Así que, bueno, sin más preámbulos, Paola, Cecilia y Fernando van a ir llevando la presentación adelante. Van a ver que nosotros, entre nosotros mismos, nos vamos a ir interrumpiendo a modo de ir aclarando o repreguntándonos, y en esa misma línea los invitamos y las invitamos a ustedes que se sumen a eso. El peor de los escenarios es no llegar a compartir todo lo que tenemos preparados, y si eso sucede es porque nos entretuvimos conversando sobre algo que resultó más importante. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, un honor y un orgullo. Bueno, buenísimo. Bienvenidos a todos y a todas. Como decía Jessy, vamos a tratar de conversar un poco sobre esta temática que nos interesa mucho a nosotros y espero que a ustedes también. Ahí va a empezar Ceci con esta presentación. Armamos un PowerPoint como guía. Obviamente levanten la mano y demás para cualquier consulta. Y tenemos algunos videitos para que no sea tan monótona la presentación o la conversación. Así que yo me silencio y dejo todo en manos de Paola y de Cecilia. Hola, buenas tardes. No sé si ahí se ve la presentación, porque estoy con tantas pantallas al mismo tiempo abiertas, por Perfecto. las dudas, me van a avisar. Tomo un poco lo que decía Fernando y Jessy. Este es un tema que quizás no está puesto en nuestras formaciones originales, algo que va demandando la ciudadanía y como tal es algo novedoso y que también está en construcción permanente. Nosotros de alguna manera desde el trabajo cotidiano y de las cosas que vamos estudiando, leyendo y que nos van interesando, fuimos pensando algunos aportes, y también es una invitación para que vayamos pensando entre todos y todas sobre esta temática. Me parece importante también traer que en estos tiempos que corren, donde hay una gran demanda en relación a las luchas feministas, digo, la cuestión de las masculinidades se empieza a poner en juego, y creo personalmente que digo, hay como una interpelación a la ciudadanía y sobre todo a la construcción de lo que es la masculinidad y cuál es el lugar que le toca a los varones en estas situaciones, que tienen que tener un lugar activo, y que creo que nadie pasa desapercibido de todas las cuestiones que están sucediendo y las charlas y las discusiones que se empiezan a dar en diferentes ámbitos académicos o digo, mismo en nuestras vidas cotidianas, y que nos va atravesando y que en conversación con diferentes personas, digo, la incomodidad o el no saber qué hacer, me parece que es una constante. Me parece que es un muy buen primer paso, ¿no? Esa incomodidad, esa incógnita, porque muestra que hay algo que se puede hacer, hay algo que se puede mover, y ese es el insumo para trabajar.
Como decía también Jessy, este es el segundo encuentro de una serie de conversaciones, también más que capacitaciones, de encuentros, donde el primero fue en relación a lo que tiene que ver con los modelos mentales, y en especial a los roles de género, sus estereotipos y las formas en que nos socializamos. De esta manera lo que hicimos fue tratar de llevar a la reflexión cómo a lo largo de nuestras vidas somos socializados en diferentes formas en función del sexo que nos asignan al nacer, y que no solamente nos asignan ciertas características, sino también que van imponiendo una serie de expectativas a cumplir con los otros, pero también con uno mismo. Entonces, hay un término que por lo menos es fundamental para poder, y que es transversal en este encuentro, que es la lógica de relacional. Entendemos que la masculinidad también es una categoría relacional, porque se definen en relación, en contraste con el vínculo con otros, y van siendo modificadas. Entonces, nosotros trajimos un videíto, espero que funcione bien y que se vea todo bien, como un primer disparador. Es algo cortito, y después les vamos a proponer una consigna para que puedan, o sea, hablar en el micrófono o en el chat. Pido disculpas, de repente pasan colectivos, estoy al lado de una avenida y si me avisan cualquier cosa. Voy a ver si puedo hacer que se vea. ¿Se ve ahí? Se ve, Sí. sí. Está grabando. Buenos días, ¿cómo le va? ¿30 años? ¿Sabés que estuve viendo los videos de cuando éramos chiquitos en el campo? Y pensaba qué se nos pasaba por la cabeza en ese momento. Sobre todo, ¿qué imaginabas vos cuando fueras grande? Mi vida era el campo, mi ecosistema era el campo y mi realidad era el campo. En nuestra familia estuvo la expectativa de esta cosa de que se pase a la siguiente generación. Cómo esa siguiente generación siempre era masculina. Si yo te digo la palabra varón, ¿qué descripción se te viene? Un varón. ¿En qué sentido, no? No sé, está todo medio raro. Me emociona, por ejemplo, de mi familia, quizás los hombres de mi familia, cuando pueden darme un abrazo, por ejemplo, que es algo como muy difícil. Gracias. Y el lugar que adoptábamos era el lugar de conflicto. La discordia entraba en juego y volaban piña para todos lados. ¿Sabes cuándo me acerco más a poder hablar de estas cosas con mis amigos varones? Cuando están en pedo, digamos. Estamos en un mar de silencio en el que nos ahogamos. Ahí voy. ¿Se vio bien? Sí, sí, sí. Este videito que nosotros trajimos es un tráiler de una película que se llama justamente así, El silencio de los hombres, que justamente aborda este tema desde la mirada masculina, entonces nos pareció como un buen insumo para arrancar con el encuentro de hoy. Y por eso les proponemos, si quieren y si pueden, después Lau va ahí a estar recuperando algunas de estas respuestas, que respondan en el chat qué es la masculinidad para ustedes, qué no es la masculinidad, pero como concepto, digo, lo rápido, lo que nos aparece automáticamente en la cabeza, ese primer concepto o esa primera idea, que eso nos va a servir mucho como insumo para después poder trabajar sobre el tema. Así que les dejo como unos segunditos para que vayan contestando antes de seguir. Bueno. No es necesario que haya un concepto o algo, simplemente lo que se le venga a la cabeza, con lo que lo relacionan. Ahora vamos a seguir, pero insumos que nos sirven a nosotros para entender un poco qué tienen en la cabeza y para poder darle dinamismo a este taller. Sí, lo que buscamos es
pasó lo mismo en el encuentro anterior, ¿no? Como ir más al sentido común. Creemos que desde el sentido común es como podemos empezar a problematizar ciertas cosas que tenemos muy internalizadas, y muchas veces desde los lugares que ocupamos, dentro de los que son las instituciones o como tutores de políticas públicas, hay cosas que, digo, tienen que ver más con una construcción de una categoría teórica, pero cuando nos pensamos en nuestra vida cotidiana se empiezan a permear de otras cuestiones, que es con lo que estamos acostumbrados y lo que estamos socializados todos y todas. Entonces la idea también es poder traer un poco ese concepto que nos parece que es lo más interesante para poder trabajar y empezar a tener esta nueva mirada. Trabajar con masculinidades genera siempre algún tipo de complejidades, digo, porque también es, y en este sentido sí lo hablamos como desde el equipo, digo, traemos como una perspectiva que nos parece interesante poner sobre la mesa para debatirla. Esto no es digo, como, ni la realidad absoluta ni nada, sino como la idea es poder traer nuevas miradas para poder abordar sobre todo las situaciones de violencia de género, ¿no? Esto viene de la mano con esta problemática. Entonces, cuando nosotros hablamos de masculinidad lo hablamos como un concepto que es moderno, o sea, no siempre existió, ni existe en todas las culturas de la misma manera, y entendemos que es como una construcción que es histórica, ¿sí? Y que va cobrando como tal distintos sentidos en función de las épocas, los contextos, las sociedades y culturas en las que vivimos, y como tal está inserta en relaciones de poder. También, teniendo en cuenta que es una construcción, claramente entendemos que no es una cuestión biológica, ¿sí? Que no depende de la genitalidad con la que nacemos, ni está determinada naturalmente, sino que alude a una serie de comportamientos cotidianos que culturalmente entendemos que son masculinos, ¿sí? Y que como tal van asignando ciertos roles, estereotipos, esto es algo de lo que fuimos viendo en el encuentro anterior, que van configurando tanto el vínculo con uno mismo como el vínculo con los demás. Y algo muy importante, que nosotros traemos esta mirada, y es una posición también teórica y política, de poder distinguir lo que es la masculinidad de la lógica de masculinidades. Cuando nosotros hablamos de masculinidad, hablamos de masculinidad como un dispositivo o una estructura de poder. Y que tiene como una de sus características principales que estos comportamientos o roles que definen lo que debe ser o no un varón en nuestra sociedad se empiezan a volver invisibles, porque los tenemos muy naturalizados, los ponemos en práctica cotidianamente, entonces eso hace que se nos escape si no hacemos el esfuerzo de problematizar o desnaturalizar estas categorías. Entonces, justamente se empiezan a ver, cuando se empiezan a desviar, y voy a poner muchas comillas, muchas veces me van a ver haciendo esto, de ese estándar, de esa categoría hegemónica de masculinidad, y ahí empiezan a cuestionarse. ¿Sí? Se puede ver como por la negativa. O sea, y también lo que tiene es que genera una cuestión de normatividad. Algo que es muy importante también entender es que si bien hablamos de la masculinidad, justamente hablamos de como una construcción, y que tiene que ver con la experiencia concreta de ciertos varones, que no son todos, y también creemos que no, los varones no todos cumplen con estas características, y que hay diferentes formas de habitar la masculinidad, y por eso después vamos a hablar de a qué nos referimos con masculinidades. Pero sí nos interesa traer este concepto de masculinidad como dispositivo de poder para poder entender después estas relaciones de poder, y que existe justamente como es una relación de poder, se establece como una jerarquía donde ciertos varones con ciertos atributos, que en general es ser cisgénero, heterosexuales, blancos, adultos, que no tienen discapacidad, como sujetos dominantes, y claramente digo, después podemos ver que hay una interseccionalidad, que no todas las personas cumplen con esas características. Algo también que para nosotros es importante es que este tipo de masculinidad se va aprendiendo a lo largo de la vida, justamente por eso es una construcción y decimos que no es algo natural, sobre todo en los procesos de socialización primaria, si pensamos en nuestras primeras infancias, en qué pasan los recreos cuando éramos chicos, qué nos decían nuestros padres, ¿dónde la cocina acá? ¿Qué nos decían nuestros padres o nuestras madres en relación a ciertos comportamientos? Y cómo eso generaba impactos en la hora de vincularnos. Quizás yo, que me identifico como mujer, me crié como mujer y crecí así, digo, lo puedo identificar más por la negativa, ¿no? Lo que yo no pertenecía, donde yo no estaba,
y había como una serie de comportamientos o juegos o rituales masculinos en los cuales yo quizás no estaba participando, y si uno participaba quizás era tildada como más masculina, ¿no? Entonces esas cosas que te empiezan a dar dentro de las primeras infancias marcan estos roles. Y teniendo en cuenta que es un dispositivo de poder y una construcción que establece una jerarquía, claramente tiene privilegios. Tiene privilegios, y en estos privilegios es donde radica el gran núcleo de las resistencias para trabajar con masculinidades. Muchas veces los privilegios, quienes los ostentan, se les vuelven invisibles, no saben que están en una posición privilegiada hasta que empiezan a visualizar otro tipo de construcciones que no tienen esos mismos derechos, esos mismos privilegios. Pero lo que vamos a ver, y me parece que es como uno de los aportes que por lo menos cuando yo ingresé en este mundo de aprender sobre masculinidades, investigar y demás, los costos que tiene, las opresiones que tienen también para los varones, este tipo de masculinidad que es hegemónica. Por eso, algo que es muy importante tener en cuenta es el rol del androcentrismo, ¿sí? El androcentrismo, entendiéndolo como un orden social que va reproduciendo ciertos discursos científicos, médicos, y que tienen clara incidencia tanto en las prácticas políticas, en las formas de definir las políticas, en la forma en que creemos o nos manejamos en la vida, que tienen por válidas una única forma de conocer y explicar el mundo, que está derivada de un punto de vista viril como único. Pienso, por ejemplo, ¿no? Como los estudios anatómicos en general se hacen a través del cuerpo de un varón y se tratan de traspolar hacia las mujeres. Estábamos investigando y trabajando con el equipo cuando hablábamos de androcentrismo. Y en una de esas conversaciones, Laura, que es una de nuestras compañeras, traía, ¿no? Por ejemplo, que el muñeco que se utiliza para hacer los tests de los choques de seguridad vial siempre fueron cuerpos masculinos. Y hoy buscando noticias sobre eso, empecé a leer, ¿no? Que hace 70 años se utiliza ese cuerpo y que recién hace 2 se empezó a utilizar un cuerpo femenino que tiene otras características anatómicas y por lo tanto nadie había estudiado qué pasaba en los choques o el cinturón de seguridad con un cuerpo con características feminizadas. Digo, son cosas que a veces parecen que son, pero se nos escapan, y justamente eso tiene que ver con el androcentrismo, como ese orden social que se establece como único y como natural. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la endometriosis. Eso siempre se caracterizó como que era una problemática femenina y una exageración sobre ciertos dolores menstruales porque nadie lo había estudiado. Y así hay un sinfín de casos. La prevención temprana de infartos tiene que ver también, digo, no se detectaban a tiempo porque la sintomatología era diferente de los hombres que las mujeres. Y lo más gracioso era que mostraban que había un estudio que se había hecho en relación a un medicamento que era como el Viagra de las mujeres, donde el grupo donde se había probado era el 80% eran varones. Digo, todas estas cosas empiezan a estar como una cierta estructura de poder que claramente tiene una posición hegemónica y universal, que como tal lo que genera es dificulta el cuestionamiento y problematización, porque es lo que decíamos, ¿no? Estos ciertos privilegios, estas formas de status quo, si no las problematizamos o no empezamos a internalizarnos sobre los temas, aparecen como lo natural y como lo dado. Estoy hablando mucho, alguien me interrumpe si quiere. Pues yo no estoy viendo la cantidad de personas, o sea, veo pocos cuadraditos. Entonces nosotros traemos, como para poder pensar este tipo de masculinidad, la lógica de la masculinidad hegemónica, ¿no? Como esta construcción. Justamente la masculinidad hegemónica remite a esto, ¿no? A un ser universal masculino que tiene una serie de características, lo cual no implica que esto sea sostenido por todos los varones, ni que todos los hombres cumplan con estos atributos, ¿sí? Lo entendemos como una categoría analítica y una categoría que tiene sus implicancias en la vida cotidiana de las personas, y como funcionarios, funcionarias o agentes que ejecutan políticas públicas es importante tener en cuenta y traer esto a la hora de, sobre todo cuando se trabaja en situaciones de violencia de género, para poder entender las diferentes aristas que tiene esta problemática. De esta manera, la masculinidad hegemónica también trae una lógica de binarismo, donde existen solamente 2 sexos, y que esos 2 sexos y 2 géneros son desiguales, ¿sí?
y que al mismo tiempo esta masculinidad que establece ciertos mandatos sociales, establece cuáles son formas privilegiadas de ser varón y cuáles no. Yo ahí, Lau, si querés traer algo de lo que se fue diciendo en el chat en relación a la construcción de masculinidad o esas primeras ideas, no sé si querés decirlo. Sí. La verdad que fueron aportes muy interesantes. Yo los agrupé un poco por cada una de las ideas que fueron apareciendo. Lo que más se repitió es vinculado con la fuerza, la fortaleza, la armadura, la dureza y la protección. Poder, posición de poder, poder sobre el resto. Una condición, una construcción social vinculada al género masculino, a los hombres. Imposición, dominación, silencios, mecanismos de opresión, una construcción social relacionada más a lo lógico o más frío, que tiene que ver con los varones, en contraposición con lo sentimental y delicado que se le asigna a lo femenino. Un precepto que se le atribuye al hombre que trae aparejado una carga social, un deber ser propio de ese género, conductas que son características del hombre en una sociedad, y finalmente sujeto sociocultural con autopercepción genérica, con una subjetividad particular. Genial, genial, buenísimo. Sí, perdón, gracias Lau por compartirnos esto. Yo me quedaba pensando, no sé cómo están ustedes en términos de sensaciones, ¿no? Pero como que empezamos a hablar de estos temas y la sensación de estas palabras, ¿no? Poder, opresión, imposición, fuerza, armadura, como que algo incluso solo de estar conversándolos aprieta, ajusta, incomoda. Y me quedo con esto último que agrega Laura en el chat, ¿no? Y si me permitís, Laura, te tomo como impulso y lo llevo un poquito más ambicioso. Laura dice, bueno, la pregunta es cómo tienen que hacer las mujeres, y yo digo, ¿cómo tienen que hacer las mujeres? ¿Cómo tienen que hacer los varones? ¿Cómo tenemos que hacer como sociedad? ¿Cómo tenemos que hacer como representantes del Poder Judicial para desvincularnos emocionalmente y racionalmente de todos estos preceptos, de todo este ejercicio de ese poder que debiera ser implementado de una manera y que podemos hacer que sea vivido de otra? Así que nada, me parece que ojalá que a medida que podamos seguir con este espacio de intercambio, algo de esto que aprieta y ajusta se empiece a volver un poco más aliviado, porque empezamos a encontrar otras respuestas, otras alternativas que tienen que ver un poco hacia donde vamos a ir en un ratito, de por qué hace sentido y por qué trabajar con masculinidades. Ceci, no sé si querés seguir vos. Gracias. Gracias también Lau y las personas que fueron comentando en el chat, porque justamente es esto, ¿no? Como en poder empezar a trabajar con esto con estas sensaciones, digo, me parece que como operadores y operadoras de una función pública, está bueno primero empezar a pensarnos nosotros como personas para poder después ir llevando este tipo de prácticas en nuestra labor cotidiana. Digo, es muy difícil sobre todo porque está como muy, no están escindidas estas cuestiones. Digo, es difícil la función laboral o los roles de funcionarios y funcionarias, o sea, escindirlo de nuestros preceptos, digo, entonces ese es un trabajo que está bueno empezar a hacer, porque nos permiten tener nuevas miradas. Y yo ahí también llevo que la incomodidad es necesaria, es el primer paso para empezar a preguntarnos cosas, porque cuando estamos incómodos, porque hay algo claramente que no nos cierra. Y me parece que también poder pensar en cuestiones de masculinidad y siempre de género es como una práctica de libertad, porque nos permite elegir. Digo, si estamos acostumbrados y acostumbradas a que las cosas son como son y de determinada manera, bueno, esa incomodidad genera como un ruido de decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces, siempre como que apostamos a esa sensación como motor de cambio. Bueno, un poco como lo que iban diciendo en el chat, ¿no? ¿Cuáles eran los mandatos sociales y las formas que se espera de este hombre hegemónico como esta única manera de poder ser hombre, que sea cisgénero? Eso quiere decir que si nací con genitales masculinos me autopercibo como varón, la diferencia sería ser trans, que sea heterosexual, independiente, que sean proveedores,
protectores, poco expresivos, estas cualidades que se definían como asociadas a lo femenino, que tiene que ver con la sensibilidad, con el cuidado, digo, que alguien se le ocurrió, digo, hay una estructura que genera que esto sea asociado a lo femenino, y qué pasa cuando un hombre tiene estas características, ¿no? Que sean dominantes, competitivos, entre muchas otras características que podemos agregarles. Y acá está este concepto o esta idea que es la que traíamos al principio del encuentro de la naturaleza relacional que tiene que ver de la masculinidad hegemónica. Porque la masculinidad hegemónica lo que tiene como una de sus características es que todo el tiempo se tiene que estar demostrando. Todo el tiempo es necesaria la reafirmación de la masculinidad, sobre todo frente a otros varones, porque, ¿qué pasa? Hay mucha presión en relación a esto, ¿no? Mucha presión porque, digo, hay costos de quedar afuera, justamente de quedar por fuera de los grupos, de esa socialización. Porque además, si no, es muy interesante pensar, ¿no? Como quienes quedan por fuera son asociados a características femeninas. Digo, lo contrario, lo que está por fuera del grupo masculino es lo femenino, ¿sí? Si es emocional, si es sumiso, frágil y demás. Y esto también tiene que ver con lo que hablábamos al principio y en el encuentro anterior, que estas características se van interiorizando por parte de los niños y las niñas a través de los procesos de socialización de género, en especial en la primaria, donde hace que se desarrollen hábitos que no resultan saludables. ¿Por qué? Porque se lleva la falsa sensación o creencia de invulnerabilidad, de omnipotencia, y que eso tiene un costo. Tiene un costo porque hace que haya una mayor exposición a riesgos, que no haya una buena herramienta o no se enseñe bien a gestionar la emocionalidad. Es difícil si estamos pensando en ciertos niños y lloran, si eso se coarta diciendo que eso no es de hombre. Quizás hoy hay ciertas cosas que se fueron modificando, pero no sé si en todos los aspectos, en todos los contextos esto sucede, y lo tenemos muy naturalizado. Está en la tele, en los medios, hoy podemos cuestionarnos más, pero se escapa. Entonces, hablamos de masculinidades, ¿no? O sea, la existencia de una masculinidad normativa y hegemónica, ¿qué quiere decir? También que existen aquellas que son subordinadas, ¿sí? Lo más ilustrativo para poder pensarlas como un gran abanico, en donde cuanto más se van alejando del mandato de masculinidad, más se acercan a atributos femeninos, entonces más subordinada es esta forma. O sea, internamente la masculinidad también tiene una jerarquía de poder, ¿sí? Y esto, como que decía, ¿no? La masculinidad se practica, se demuestra, se reconoce y se consolida en los grupos de pares. La importancia de hablar de masculinidades y por qué lo diferenciamos, ¿no? Justamente hablamos de masculinidades para poder dar cuenta de que esto es una construcción social y que existen otras formas de masculinidad posibles. De que las masculinidades son diversas, son múltiples, son heterogéneas, y que también justamente hay una interseccionalidad. No es lo mismo ser un varón blanco heterosexual que ser un varón de una clase empobrecida, que ser un varón que tiene algún tipo de discapacidad. Son diferentes las masculinidades. Yo tengo, ahora para también me dejen de escuchar hablar, un videíto para pasarles también que es muy cortito, pero que es muy interesante en relación a esto que venimos como trabajando en relación a la masculinidad hegemónica y cuáles son todas aquellas que quedan por fuera y también cuáles son los costos que tiene para los hombres cumplir con ese mandato de masculinidad que es realmente, si bien decíamos que tenía privilegios, también tiene sus costos. Así que les voy a pasar, a ver si esto me lo permite. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Boys don't play with dolls. Pink is a girl's color. Boys don't cry. Wow, you're so strong. You got hit by a girl? You throw like a girl. What are you, gay? Don't be such a pussy.
You don't watch football? You're such a mama's boy. You're so scrawny. He can't even grow a beard. Are you more of an ass man or a boob man? Dude, you're still a virgin. Nice guys finish last. Hit it and quit it. Boys will be boys. It's a pretty colorful cocktail you've got there. You're so sensitive for a guy. Dude, are you on your period? Between you and your boyfriend, who's the man? Sorry, I don't date short guys. Whoa, you slept with her? Don't sleep with a virgin. They get clingy. You can't make a hoe a housewife. You're gonna let that guy talk to your girlfriend? Now you gotta fight him. Don't be a little bitch. Stop being such a fag. Man up. You're gonna see Adele in concert? You cry during movies? You're gonna let her talk to you like that? She has you whipped. You're the nurse? I thought you were the doctor. Have you ever done a day of real work in your life? Your wife's not taking your last name? Do you mind that she makes more money than you? Isn't that emasculating? So you're just a stay-at-home dad? You gonna let your son take dance class? All men cheat. They're programmed that way. Nice car. Overcompensating for something? You better keep that daughter of yours locked up. You do the cooking? I see who wears the pants in your marriage. Can you even get it up? He was from a time when men were men. Ceci, a mí si me permitís hacer una acotación antes de continuar, me llamó la atención que en la traducción, en el subtitulado, en una parte la frase dice, ¿no te parece que es humillante? Y en realidad la palabra en inglés es emasculated, algo así, o sea, como que es una palabra que nosotros no tenemos incorporada y es tan gráfica, ¿no? Porque es lo de la emasculación, de la castración, digamos, que no es castrante, sería quizás una traducción más. Qué fuerte, ¿no? Esto de asimilar la humillación justamente al quitarte tu virilidad, ¿no? Esta idea. Pero bueno, eso nomás, un asterisco. No, igual está bueno, Luciana, aprovecho ya que vos abriste el micrófono, que quizás otras personas, si tienen ganas de abrir el micrófono y compartir un poco más, además de lo que están escribiendo en el chat, que ya aprovecho, Vilma, para decirte que en un ratito vamos a compartir donde se puede ver, creo que ahí ya están incluso compartiéndote donde se puede ver la película. Pero quizás que otros y otras abran los micrófonos con estas sensaciones, ¿no? Estas sorpresas, o qué les viene pasando con esto que vienen escuchando, que venimos presentando. Por ahí desde la sensación más primitiva, ¿no? Como qué sucede con todos estos conceptos, qué sucede en nuestra vida cotidiana, quizás no llevarlo a nuestra función como agentes o funcionarios. Si no se animan a abrir micrófono, por ahí también sigan escribiéndolo, que también nos sirve como feedback. Sí, y a veces también pensarnos en que quizás algunas de estas cosas nos resultan muy raras, muy ajenas, muy, como dijo el primer señor del video, ¿no? Como está todo tan raro ahora, ¿no? Como que a veces ni nos animamos a hablar porque decimos, a ver si todavía hablo y lo que digo es malinterpretado. O a veces nos pasa que tenemos convicciones muy fuertes y en nuestro entorno cotidiano nos encontramos con que piensan de otra manera y entonces ahí es difícil sostener conversaciones con quienes compartimos la vida cotidiana. Entonces, compartir un poco eso. Acá en el chat nos dicen que en principio les resulta como desconocido esta temática. Dice Diana, me pregunto, las masculinidades en relación a qué, a la mujer, como padres, como trabajador, como hijos. Bien, está bueno eso, ¿no? Como esto conceptual que trae un poco Cecira de la definición de la masculinidad, cómo se pone en juego en diferentes planos, ¿no? Y es un concepto, ahí voy Gonzalo, es un concepto relacional, ¿no? Es masculinidad en tanto se define respecto a qué, respecto a quiénes, en función de qué, a razón de qué tareas o roles o funciones. Sí, Gonzalo. No, y contribuyendo a esto que nos aportaban en la reflexión, desde quienes trabajamos en fueros de niñeces, adolescencias y familias, ¿no? Como yo recuerdo que yo trabajo en el foro de niñez de mi comunidad, soy magistrado del foro de niñez de mi comunidad, y recuerdo la sorpresa de cómo un varón podía concursar un cargo que era un cargo, bueno, destinado a mujeres, porque en realidad es parte de la lógica del estereotipo también, ¿no? Es decir,
las mujeres como, digo, a este rol de masculinidad única corresponde un rol de género en cuanto a la posición de las mujeres como cuidadoras del hogar, como tutoras, como sabedoras de lo familiar, de buena madre, ¿no? Y entonces los varones no tenemos nada que hacer entonces en fueros de niñeces y de infancia. Los varones tenemos que estar en el derecho penal, ¿no? Esta lógica que nos atraviesa a quienes ejercemos funciones de decisión y de trabajo en el Poder Judicial, también muy enquistada, ¿no? Como para intersectar lo jurídico, político con lo institucional también. Y por otro lado, los mandatos vinculados a las paternidades, ¿no? Y al grupo de mamis de las escuelas, ¿no? Varias veces lo hemos hablado, donde los papás somos parte de las tareas de crianza y de cuidado también, y otras formas de paternidades y de maternidades también, y cómo a veces esos episodios normalizadores atraviesan también las lógicas no solo de cuando somos educados, educadas y educades, sino también cuando criamos, cuando acompañamos las crianzas, porque cómo la escuela como mecanismo normalizador avanza incluso en los mecanismos de crianza también, ¿no? Gracias, Gonzalo. Súper interesante. Yo te pensaba, ¿no? Cuando dijiste que trabajabas con infancias, con niñeces, ya ese desafío, ¿no? Porque las niñeces y las infancias nos vienen corriendo por izquierda, si me permiten la expresión, de que todas estas temáticas ya las tienen incorporadas y entonces nos desafían a que tenemos que dialogar de otra manera, que tenemos que pensarlos y pensarlas y pensarles de otra manera. Entonces ya te imaginaba vos en ese rol tratando de dar respuestas. Y esto que decís, ¿no? Lugares históricamente señalados, porque como decía, el chat está súper activo y me encanta, pero se me fueron corriendo los nombres, perdón. Había alguien que decía esto de que de una manera u otra todos seguimos reproduciendo este sistema, ¿no? Es algo que atraviesa a la sociedad y los varones tienen que cumplir ese estereotipo, las mujeres reafirmamos ese estereotipo y las instituciones, ¿no? Cuando vos decís, bueno, ¿cómo alguien va a ocupar, un varón, un lugar en una esfera de derechos de infancia? Bueno, hay una institución reproduciendo también estas masculinidades hegemónicas, ¿no? Entonces, es interesante lo que traes porque va desde la microfibra de la estructura familiar, la social, la escolar, en esto del grupo de mamis, la institucional en tu trabajo. Entonces, por eso también a veces es tan difícil desencorsetarnos, porque sacamos una varilla y resulta que cuando sacamos esa descubrimos, tenía 14 varillas más. Entonces a veces no es tan sencillo y ahí es donde yo reivindico estos espacios de trabajo. Porque en red es más fácil, porque con otros y con otras es más fácil, porque cuando no me animo y no sé y quizás todavía no es mi tiempo, puedo ver que el que está al lado ya me cuenta el día después. Quizás yo ahora no puedo, pero veo hacia dónde puede ir la cosa, o puedo descubrir dónde están mis propias falencias y resistencias. ¿Había alguien más que levantó la mano? Me quedé con una... Yo me quedé con una cosita del chat. Creo que Laura dijo la importancia de la educación emocional en las escuelas. Y esto es algo que nosotros lo vemos en estos varones que llegan a nuestros talleres y una vez que terminan es algo que ellos mismos nos dicen. Yo no tengo conexión con mis emociones. De haber tenido algo de estímulo o haber sabido de qué manera llegaban mis emociones, seguramente no hubiese ejercido este acto violento y hubiese sido otro mi proceder. Y en algunos casos ni siquiera los pueden identificar como hechos violentos, ¿no? Pero la importancia de esta educación en saber lo que les pasa. Después, ¿no? Creo que el próximo encuentro va a ser un poco más hablar qué pasa dentro del taller, pero lo dejo porque las emociones es un gran tema en estas personas que están ligadas a algún acto violento. Hay algunos comentarios en el chat que están interesantes, sobre todo hay uno que dice, la persona que nos comentaba esto de que vos dijiste recién, Jessy, es Natalia Centurión,
que no solo las frases las escuchan los hombres, sino también las mujeres. Y también hablan sobre las distintas edades que se ven en el video, los hombres entrevistados en la película. Y la reflexión sobre las frases pasivo-agresivas, ¿no? Estos que escuchamos habitualmente y que realmente hacen muchísimo daño, aún sin intentar o sin tener como intención hacerlas. Ahora, Alicia, te damos la palabra, que levantaste la manito virtual, ya te damos la palabra. Yo lo que voy rescatando de todo lo que venimos dialogando es la importancia de la educación, ¿no? Gonzalo hablaba de esto de la educación, el rol de los papis, que ni siquiera están en el grupo de WhatsApp. Alguien decía, hasta celebramos cuando un papá se ocupa, ¿no?, de la educación, como si eso fuera lo diferencial, y de esa manera reproducimos una vez más esa lógica de por qué a él le celebramos y a nosotras naturalmente lo establecemos, pero sobre todo esta cuestión de, bueno, ¿dónde nos educamos? Nos educamos en el hogar, nos educamos en la escuela, nos educamos en la sociedad, y nosotros también acá en este espacio nos estamos educando, ¿no? Entonces, cómo la educación puede ser también una salvaguarda para poder ir haciéndolo diferente, con gran importancia de la norma, que hoy la verdad que en la Argentina en ese sentido nos acompaña, ¿no? Alicia, te escuchamos. Sí, realmente me impacta de manera positiva tantas posturas, tantas miradas y este cruzamiento, digamos, de terrenos desde donde cada uno ha construido estas respuestas que te están dando, estas opiniones. Y creo que tiene que ver con los recorridos, los laberintos, los propios obstáculos que uno también ha tenido que saltear, porque para nosotros, los que estamos en este taller, de alguna manera hemos hecho todo un recorrido que se llamaría, o yo lo llamaría, un recorrido de aprendizaje, en el cual hemos roto, o tratando aún de romper, estos mandatos que a nosotros también nos modelaron desde estas afirmaciones que aparecían en el Power, ¿no? Y cómo pudimos aprender a convivir en clave de la diversidad, en clave de lo distinto, aceptando justamente, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser diferente? Independientemente, no estoy metiéndome en el tema de violencia, estoy hablando en el juego este de roles, que creo que ha sido un aprendizaje, que esto es lo que se está trabajando y se está jugando en este momento. Así que es un placer escuchar tantos recorridos, y creo que son conquistas y tienen que ver con esto, con lo que cada uno ha salteado y aprendido sobre tanto lo femenino como lo masculino, y esto cómo se va configurando desde una nueva mirada, nuevos aprendizajes, y saber que tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Que nos falta mucho. Muchas gracias. Ahí es cuando el concepto de construcción social hace sentido, ¿no? Uno dice, la cuestión de género, la masculinidad es una construcción social, y repetimos todos, ¿no? Bueno, es esto, es lo que estás diciendo vos, Alicia. Vos pusiste un ladrillito cuando hiciste todo ese recorrido de donde venías al aprendizaje. Nosotras estamos poniendo otro ladrillito. Bueno, el TJ del Chaco pone otro ladrillito, y ahí armamos una nueva construcción, un nuevo edificio, un nuevo paradigma, una nueva forma de relacionarnos. Bueno, súper interesante, está como álgido este diálogo. Ceci, si querés, retomamos un poquito más y volvemos a abrir en un ratito. Estoy tratando de compartir la pantalla, ¿eh? Ya voy. Ahí creo que se ve. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, nada, primero gracias por compartir las posiciones, por hablar. Siempre es como mucho más enriquecedor cuando esto se transforma en un intercambio, y me parece que esto, ¿no? Por un lado la construcción, por otro lado el desafío, y poder pensar que quizás hace no más de 5 o 6 años hablar de masculinidades, digo, era más complejo, ¿no? Y eso tiene que ver con las conquistas, con las batallas que cada uno va dando desde sus lugares, y que se va haciendo como de a poquito en estos ladrillos que decía Jessie, que vamos poniendo cada uno en esos lugares.
Nosotros, como había comentado al principio, ¿no? Trajimos ¿cómo se dice? Una definición en relación a lo que tiene que ver con los costos de la masculinidad hegemónica, y hay algo que se llama la tríada de la violencia masculina. Esto es algo que estudia un poco Bonino, que saca de Kaufman, que son estudiosos que tienen una trayectoria en relación a lo que son las masculinidades. Bonino, que es un psicólogo uruguayo, que es el que trae el concepto de micromachismos. Toma un poco lo que dice Kaufman y menciona esto de los costos de la masculinidad hegemónica y la tríada de la violencia masculina, ¿no? Como aquellos daños colaterales que tiene por un uso excesivo de estas prerrogativas de género, estos mandatos, y por la lucha por las posiciones de jerarquía entre ellos. Personalmente a mí cuando tuve una primera capacitación o cuando me encontré con este concepto me llamó mucho la atención, porque quizás no pensabas de esta manera, entonces nos pareció como interesante poder traer esta óptica, porque en algún punto también fundamenta la importancia de trabajar con masculinidades, ¿no? Y que también, digo, muchas veces nos encontramos con estas resistencias en relación a por qué trabajar con varones, digo, con la escasez de recursos que hay, con algunos recortes en políticas públicas, bueno, digo, me parece que también poder pensarlo en estos términos puede ofrecer unas primeras respuestas. Y para poder entender en relación a los costos de la masculinidad hegemónica y la violencia, tenemos como tres ejes. Hablamos de las violencias hacia las mujeres, hacia uno mismo y hacia otros varones. En este punto también la lógica y la naturaleza relacional va a ocupar un lugar central, por esto que decíamos, ¿no? La socialización en grupo, el rol que tienen los grupos de pares en las socializaciones de género tiene una relevancia fundamental para poder entender esto, ¿no? Para poder sostener este ideal de qué ser hombre y que se cumple con estas características, es fundamental el reconocimiento por parte del grupo. Entonces, todo el tiempo requiere demostraciones de esta masculinidad. Entonces, bueno, tomamos estos autores porque nos parece como interesante esta perspectiva, que es bastante como novedosa, podríamos decir. En relación al primer eje, hablamos de violencias en las mujeres, no nos vamos a detener mucho en esto, creo que la mayoría tiene mucho recorrido en relación a lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Sabemos que hay diferentes formas, diferentes modos de modalidades de violencia que están establecidas en las leyes y demás. Y acá voy a retomar algo que decía, creo que era Gonzalo cuando hablaba del video, ¿no? Cómo en estas pautas de socialización a los varones, o sea, sin decirlo en estos términos, ¿no? Pero hay una lógica de que los demás están a disposición, ¿no? Lo entendemos como en la división sexual del trabajo, ¿sí? Como que hay ciertas funciones, ciertas características o ciertos cuerpos que pueden estar a disposición. Esto pasa en general con las mujeres y los niños, con las cuestiones de la crianza y de los cuidados. Yo cuando armaba esto, ¿no? Pues pensaba en división sexual del trabajo y en ciertas tareas que son vistas como únicamente femeninas, pero que al mismo tiempo me causaba risa pensar que, por ejemplo, ¿no? Las modistas o costureras en general son mujeres, pero si pienso en quiénes eran las personas que más relevancia tenían, los modistas eran varones. Digo, y ahí se ven las relaciones jerárquicas y las desigualdades de poder. Voy a pasar esto y voy a pasar a violencia hacia otros varones. Esta segunda manifestación de la violencia tiene, como dijimos, una íntima vinculación con la presión de grupo, ya que este ejercicio de la violencia hacia otros hombres supone la reivindicación de la propia masculinidad, donde la competitividad aparece como un elemento crucial y en general suele dirigirse hacia otros varones que no están encajando dentro de la regla. Entonces, podemos ver que no hay relaciones igualitarias y libres, ¿no? Pensamos en grupos de jóvenes, donde no encajar tiene mucha fuerza y es muy importante. Yo pienso todo el tiempo en los grupos de niños en la primaria y cómo esta lógica de que si vos no cumplís con ciertos mandatos quedás afuera y que hay un castigo por no quedar afuera, ¿no? Entonces, cómo esa presión genera como formas de vincularse, formas de construir la propia identidad, formas de construir la subjetividad, que generan marcas y van estableciendo estos mandatos y estos roles.
Y por otra parte también pensar en quizás en grupos en la adolescencia, ¿no? Donde ya se combinan con los riesgos de salidas, donde hay consumos de alcohol, ingestas de drogas, donde hay una generalización de la violencia. Si bien, como leí en el chat, hay muchas cosas que se empiezan a modificar, eso sin ninguna duda. Se empiezan a poner en cuestionamientos y también decían algo como, hay ciertos temas que ya no son tabú. También tiene que ver, me parece que esto es importante pensarnos como adultos, de formarnos y de pensarnos en estos lugares, porque somos quienes reproducimos los discursos, quienes criamos, tanto hombres y mujeres, cuáles son los roles que tenemos en la transmisión de estos mandatos y las cosas que vamos diciendo. Pienso en este sentido ejemplos como ciertos ritos de iniciación cuando se entran a ciertas fuerzas de seguridad, cuando se ingresa a ciertos clubes de deporte. Pienso en las peleas por fuera de las salidas de los boliches. Digo, ahí hay una construcción de masculinidad en grupo, en la cual está esta cuestión de vos, se marca a una persona que está por fuera de ese mandato hegemónico, donde todas esas características que fuimos viendo, que se señala y muchas veces se violenta. Y al mismo tiempo, también esto tiene una característica que hace que el despliegue emocional, digo, la dificultad de desplegar las emociones, la dificultad para poder gestionar las emociones, que generan ciertos perfiles epidemiológicos específicos que se van viendo en datos que nosotros tuvimos ir recabando del Ministerio de Salud de Nación. Vamos a ver después que hay ciertas encuestas que van mostrando datos concretos en relación a los costos que tiene para los varones esta masculinidad hegemónica. Es así que llegamos también al tercer eje de la tríada, que es la violencia hacia uno mismo, ¿no? Ahí mencionamos la encuesta nacional de España que se hizo en el año 2011-2012, donde establece que la mayoría de los problemas de salud que tienen los varones se relacionan justamente con este tipo de vida. Y con la escasa tendencia al autocuidado, el poder decir que tiene miedo ante una enfermedad, ante una sintomatología, de poder acudir a un control médico. Los controles médicos en general no son tan frecuentes en los hombres, y esto tiene incidencias en la salud, claramente. Hay mayores índices de lo que tiene que ver con el consumo de tabaco, de ciertas drogas y alcohol. A diferencia de que también había estudios que mostraban que ciertos tranquilizantes están más asociados a las mujeres, ¿no? El consumo de ciertos tranquilizantes, de hecho, se daban para calmar la histeria, ¿no? Había como una... En Estados Unidos creo que hay una película en relación a eso, que se recetaban como tranquilizantes cuando las mujeres se mostraban histéricas o ya muy nerviosas. Y por otra parte, también todos estos hábitos también generan una exposición a mayores riesgos, que tienen que ver con esta demostración de la hombría, ¿sí? Lo que tiene que ver con demostración de fuerza, de impulsividad, de la frente, de la no protección. Yo ahí pensaba también, no sé, en los accidentes de tránsito, en la velocidad de las carreras, digo, picadas en la calle, digo, no, ni siquiera hablo del automovilismo, ¿no? En estas cuestiones, y que se empiezan a aprender desde la niñez. Entonces, es lógico pensar que se sientan presionados por el grupo a realizar este tipo de actividades. Yo acá traje como una frase que me parece interesante para poder pensar esto, que dice que se puede considerar que la agresividad, la violencia y las actitudes que están más ligadas a la impulsividad son mayoritariamente el resultado de lo que la sociedad le exige a los chicos y a los hombres, en detrimento de otras características, gustos y aficiones, que en general son asociadas a lo femenino, y que los hombres pueden aprender a ponerse en riesgo de las primeras etapas de crecimiento, ¿no? Las peleas, la competitividad, comportamientos compulsivos, la asociación de la masculinidad con la ingesta de alcohol y a ciertas drogas, las velocidades. Por lo tanto, es habitual que a lo largo de su vida se vean presionados por el grupo a realizar actividades que los ponen en riesgo. Esto muchas veces trae ciertas resistencias o es difícil pensarlo, pero por eso nosotros trajimos algunos datos concretos que tienen su fuente, y hay análisis en relación a esto que venimos hablando,
no como una verdad dada, sino me parece que es como una nueva perspectiva para poder pensar en relación a los costos que tiene la masculinidad para toda la sociedad y cómo eso impacta en las formas de vincularse con las mujeres, con los niños, con uno mismo, y por qué es importante empezar a desconstruirlo. Si bien hay una estadística que creo que es de este año, que hay un femicidio cada 37 horas, donde 73 niños, niñas y adolescentes se han quedado sin madre hasta el momento de la encuesta. Las encuestas que establecen el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, que es INECIP, establecen que los varones protagonizan en un 95% más que las mujeres las peleas, los homicidios y otro tipo de delitos asociados. Son el 99% en comparación con las mujeres quienes portan armas de fuego. Según los datos de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, del 76% de las víctimas fatales que hay en accidentes de tránsito, el 75%, hay 75% que son varones, mientras que las mujeres solamente son el 24%, que los varones sufren 3.6 veces más lesiones no intencionales y sufren casi 4.5 veces más lesiones por agresiones, según los datos del Ministerio de Salud de Nación. Y acá, bueno, trajimos otros datos para que como un aporte para poder pensar, ¿no? Y para Perdón, ver que... Ceci, perdona un segundo. Te pido si volvés un segundo para atrás en la filmina, si se puede. No sé si se puede incluso abrir un poquito el tamaño de la letra, viste que nosotras las que tenemos un poquito más de años que vos tenemos un temita ve de ahí? la presbicia. Gracias. Y les pido si se pueden detener unos segundos a leer estas estadísticas y a ver cuánto de esta estadística la tenían con tanta claridad. A veces uno percibe, a veces uno escucha, o a veces uno se sorprende, una cree que puede pasar, pero si habían tenido contacto con la contundencia de los datos como están presentados de esta manera. No, dice Alicia con la cabeza ahí Sí, como a mí fuertemente. me gustaría incorporar acá, de paso, a un poco una partecita de reconocimiento al trabajo del Centro Judicial de Género, que también está nuestro equipo aquí presente en la actividad. En el año 2020 tuvimos una primera charla sobre esta temática, que también uno de los disertantes fue el doctor Gonzalo, que estuvo participando recién. En plena pandemia fue un tema bastante también como novedoso y fue una de las temáticas que se hablaron, fueron estas cifras en ese momento, lo de las violencias propias de los tipos de masculinidad, ¿no? Y en el 2022, si no me equivoco, o el 2023, dimos una charla con la doctora Milagro Jiménez en la municipalidad de la ciudad de Resistencia, a pedido del municipio, en donde trabajamos con el área de tránsito justamente y hablamos de las cuestiones de género, específicamente de los efectos de las masculinidades. Con un dato interesante, que eso nos llevó a estudiar algunas muy pocas estadísticas que había en ese momento, generalmente hechas solamente por organizaciones de víctimas de siniestros viales. No, había muy pocas estadísticas estatales, y sí, la mayoría de los siniestros efectivamente eran en casos conducidos por varones, o los de mayor gravedad eran con varones conduciendo, y los de menor gravedad, cosas como, bueno, un espejito roto, un choque leve, esas cuestiones eran más de las mujeres, ¿no? Y sí tuvimos un dato interesante que por ahí lo podemos seguir pensando. Cuando nos tocó la actividad con la gente de inspectores de tránsito que tenían que hacer las multas, hacer los controles, sí nos manifestaban una profunda preocupación por las violencias en las mujeres que recibían multas, que eran multadas. O sea, la reacción violenta de muchas mujeres, ahí el impacto era distinto de quienes trabajaban con los siniestros que con los que tenían que poner multas, y encontraban mucha violencia de mujeres que a veces inclusive se ponen como una especie de frente al fuego, ¿no? Es decir, para que no les detengan o no les secuestren el auto, son las mujeres las que se quedan adentro del automóvil o defienden a sus varones que conducen ebrios, y son ellas las que asumen el rol de conductoras, bueno, toda una serie de estrategias, o sea, donde las mujeres también participan de estas cuestiones. Pero bueno, era respuesta de que algún contacto habíamos tenido con ciertas estadísticas de esta naturaleza. Gracias. Qué interesante, Luciana, porque no solo es el contacto con la estadística, sino el trabajo transversal con otras áreas de trabajo que vuelve al inicio de este encuentro, ¿no? Cómo en realidad esta cuestión atraviesa todas las dinámicas y tenemos que repensarnos en forma individual, comunitaria e institucional. Bien, acá Laura dice, no tenía los porcentajes, pero puedo leer
quiénes son los protagonistas de accidentes de tránsito, y en la mayoría de los casos son los hombres los que van conduciendo, ¿no? Digo, esto que decía Cecilia de alguna manera, que estas definiciones iniciales que ponían ustedes, ¿no? La fuerza, el poder, todo eso puesto en la vida cotidiana, bueno, arremete en los accidentes de tránsito que generan más riesgos para los varones y también los ponen en cabeza de quienes más los generan a los accidentes. Ceci, si querés seguir. Sí, yo ahí estoy poniendo de fondo estos datos que abonan a lo que veníamos diciendo. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud que se hacen en el periodo 2011-2015 en relación a causas externas de muerte, es decir, que no tienen que ver con enfermedades. Ahí se puede ver en color un poquito más azul, más oscuro el porcentaje de varones y en el celeste más clarito el porcentaje de mujeres para cada una de estas características. Acá se ven homicidios, accidentes viales, cirrosis de hígado. La tasa de suicidios es mucho más alta de los varones que las mujeres. El consumo de drogas, alcohol, etc. Ay, no sé por qué no me estaría pasando. Ahí está. Y traje este también, que este es del Ministerio de Salud, perdón, de Nación, que se hizo un estudio 2017-2018 en las disfunciones adolescentes en la edad de 10 a 19 años, también por causas externas, es decir, por cuestiones que no están vinculadas a enfermedades. Y acá se puede ver lo que tiene que ver con los accidentes, las tasas de suicidio y muertes por agresión. Entonces me parece que son datos que son interesantes poder analizar, y bueno, una de las posibles lecturas es esta. La vinculación directa con los mandatos de la masculinidad hegemónica como un factor de riesgo para los varones y de otros tipos de vínculos. Así que para esto nos va a servir para poder empezar a pensar esta necesidad de incorporar la mirada masculina y por qué trabajar con varones. Así que para eso le voy a dar lugar a Pau, que ella nos va a traer algo en relación a cómo se lee las situaciones de violencia, como estos mitos. Buenas, bueno, me dijeron que me vuelva a presentar un poco para ubicarlos en qué es lo que yo hago más en concreto. Bueno, mi nombre es Paula Slipak, yo soy la coordinadora del programa de educación en derechos humanos. Estoy a cargo de la organización y la coordinación de estos talleres que nosotros damos tanto a varones y a mujeres que han ejercido violencia. Esas derivaciones nos llegan a través de los juzgados, defensorías, Ministerio Público Fiscal, y lo que hacemos es incorporar a estas personas previo un protocolo que nosotros tenemos estandarizado y ya se los vamos a explicar en detalle, incorporarlos a estos talleres. Algunos de los talleres son propiamente sobre varones que han ejercido violencia, y después hay otros que tienen que ver con mujeres que han ejercido violencia, y tenemos para eso diferentes tipos de talleres que los vamos a explicar un poco más en profundidad en el próximo encuentro. Pero bueno, todos estos talleres que están dentro del Consejo de la Magistratura son parte de un programa que está totalmente compenetrado con lo que es buscar y visibilizar estas cuestiones que tienen que ver con las nuevas masculinidades y con el posicionamiento de la mujer y del varón en la actualidad. Bueno, a mí me toca un poco hablarles de los mitos que hay sobre la violencia masculina. No los estoy viendo. Ahí está. Ahí vamos. Hay diferentes mitos, unos que se desprenden de las teorías naturalistas, que consideran que la violencia es como la esencia misma de los varones, que forma parte de su naturaleza, de su genética, es decir, el hombre nace con estos rasgos. Después hay otros que están basados en teorías vinculadas a cuestiones de salud mental, que los clasifican como estos hombres dicen, no, están enfermos, tienen algún grado de psicopatía, o son personas con problemas de consumo, o con problemas de consumo de estupefacientes o de alcohol, ¿no? Como buscar ahí algo que tiene que ver
que está ligado el consumo con los actos de violencia. Después hay otra de las teorías que dicen, otro de los mitos que dicen que hay alguna cuestión más sociológica, es decir, que esto está ligado a varones o que son pobres, gente que vive en lugares que no tienen educación, ignorantes, otro de los grandes mitos. Después, otro de los mitos es una conducta aprendida en sus familias de origen, dando a entender que, bueno, que hay familias que en determinados estamentos suelen estar habilitadas estas prácticas. Todos estos mitos, que son modelos, tienden, a nuestro modo de ver, a simplificar la multiplicidad de factores que intervienen en la construcción de una masculinidad violenta. Por eso nosotros creemos que es crucial un trabajo deconstructivo, no solamente de conceptos y de prácticas, que lo que permita es reconocer los aspectos sociales que tiene la violencia como para poder revisar estos cambios y buscar estos cambios sociales para ir modificándolos en base a estas estructuras familiares y vinculares. Entonces, bueno, el gran desafío es desarrollar un cambio cultural profundo, que tenga alianzas antipatriarcales y que involucren no solamente a los varones, sino también a las mujeres en esto. Porque bueno, esto es algo que nosotros siempre repetimos, las mujeres siempre estamos en pos de estos cambios, estamos materializando, buscando, haciendo. Bueno, incorporémoslos también a los varones en estos espacios. Bueno, esto es mitos que se relaciona. Sí, perdón, Ceci. Pau. Ahí pensaba, ¿no? Como un poco volviendo a los mitos, ¿no? Como estas cosas a veces se terminan reduciendo a una cuestión de relativismo cultural, como que pasa solamente en ciertos lugares, en ciertas esferas, en ciertos contextos, y si hay algo que la experiencia nos ha mostrado que no existe eso. Digo, hemos tenido experiencia y con personas de diferentes estratos sociales, de diferentes nacionalidades, digo, hay una cuestión que justamente tiene que ver con la estructura de poder, con esta, un poco lo que veníamos hablando también en el encuentro anterior, ¿no? Con una sociedad que tiene características patriarcales, que es machista y que establece relaciones desiguales de poder. Digo, justamente no tiene que ver con solamente la crianza, si tuvo más plata, no tuvo más plata, si es de un país en el cual están más acostumbrados a, por ejemplo, cosas que se escuchan, a golpear a las mujeres, como bueno, son de tal lado, entonces es algo que pasa. Y eso tiene grandes incidencias en las prácticas profesionales. Digo, porque nosotros lo podemos pensar así y decir, bueno, es algo que está dentro digamos, de los discursos que escuchamos, pero digo, ¿cuál es la incidencia en las prácticas profesionales que nosotros hacemos como profesionales de la justicia? Digo, si nosotros Perdón, te interrumpo un segundito. No, sí, obvio. ¿Cómo podemos, para no cortar justo esta parte, cómo se entiende, porque por ahí se me arma una contradicción ahí, quizás yo no lo estoy contemplando, que decimos que es una construcción social, que es una forma de socialización, que por supuesto presumo que los contextos influyen en la socialización, pero aquí decimos que debemos tener ojo con el mito de que la familia, el origen o el contexto de país o de cultura es determinante. ¿Cuál es el matiz ahí? Nosotros lo que traemos es la explicación unívoca de que porque es, por ejemplo, de tal lugar, va a repetir tal cuestión. Que porque su padre le pegaba, también va a ser un golpeador. Digo, poder hacer ese reduccionismo en alguna de estas formas de mirar a la violencia genera justamente esto, digo, la reproducción de que, por ejemplo, voy a tomar, ¿no? Como los varones nacen violentos. Eso que ya tenemos ese presupuesto, es muy difícil poder trabajar y creer que podemos trabajar con varones para erradicar las prácticas violentas. Si creemos que es un problema cultural, digo, bueno, yo con tal comunidad no voy a trabajar porque es parte de su cultura, yo no soy quien para meterme en cómo se manejan con niños y mujeres. Digo, tener en cuenta estas cuestiones, o también mismo pensar que es una enfermedad. Hay algo que se da todo el tiempo cuando hay una situación de violencia, sobre todo cuando aparecen
en los medios, ¿no? Estos son locos, son enfermos. Digo, cuando uno dice eso, digo, también el tratamiento o la forma de pensar las situaciones de violencia, sobre todo las violencias de género, va a ser diferencial. Digo, porque lo que establece un problema de psiquiátrico es una medida solamente psiquiátrica o una forma de tratamiento y no da cuenta de un problema estructural que hay social. Entonces, justamente Pau trae estos mitos que, individuales, terminan siendo un reduccionismo y terminan siendo obstáculos a la hora de poder trabajar con masculinidades, porque justamente eso, obstaculizan y impiden poder pensar como un poquito más en profundidad las prácticas de ejercicio de la violencia. No sé si ahí respondí un poco a tu pregunta, Lu. Sí, totalmente, que el problema entonces es el reduccionismo, o esto, claro. Si decimos miremos el contexto, no nos quedemos con explicaciones simplistas o estereotipadas o sea, puede haber elementos de cultura, como también puede haber elementos de otra cuestión o no, es decir, sí, perfecto, perfecto. Gracias. Y algo, Lu, de esta individualidad, ¿no? Miremos el contexto de esta persona y no el contexto asociado. Ah, bueno, seguro que si es migrante, bueno, pero es este migrante, no es seguro que si vive en tal lado, bueno, es esta persona, pero si no hizo la primaria, si su padre era violento, sí toma, ¿no? Entonces todos esos condicionantes se los imponemos a esa persona y entonces diagnosticamos. Lo que Que es nosotros lo mismo que proponemos es pedimos, que no se aplica al juicio a a las las mujeres, exactamente. Exactamente, Claro. exactamente. Ya terminamos, después queremos darle lugar a si quieren hacer comentarios, finales, lo que sea, tratamos de no hacerlo muy pesado y todo. Pero entonces traemos todos estos conceptos para empezar a pensar por qué trabajar con masculinidades como una herramienta también en la prevención de la violencia de género, ¿no? Entonces, todo lo que venimos hablando habla de que es una problemática que se puede entender en términos estructurales, relacionales, multidimensionales, y por lo tanto requieren abordajes que tengan que ver con esa lógica, con esa forma de entender a la problemática, y por lo tanto, no solamente trabajar con víctimas, sino también trabajar con los victimarios, poder tomar en cuenta sus miradas, y trabajar en forma conjunta para poder trastocar las relaciones desiguales de poder, ¿no? Obviamente que la propuesta de trabajar con masculinidades no niega la existencia de las víctimas, los efectos que tiene en la vida de las mujeres y las niñas, sino como trata de proponer otra forma de abordaje más amplia y que vaya directamente a las relaciones y a las formas en las que se estructuran los vínculos. Porque si no, ¿qué pasa? Volvemos a estar todo el tiempo enfocados en las mujeres. Digo, no se genera ningún tipo de acción, ni responsabilización, ni problematización en relación a los varones que ejercen este tipo de violencias. Les damos el botón antipánico a las mujeres, les decimos que tengan que llamar por teléfono si el varón o la persona que ha denunciado se acerca. Digo, hay una serie de cargas constantes que se le pone la responsabilidad a la mujer como si la violencia de género fuese solamente una cuestión que tienen que encargarse las mujeres. Digo, el hombre en general, digo, está bastante invisibilizado en cuanto solamente como victimario, digo, no se le pone un tipo de responsabilidad más que una sanción punitiva. Que muchas veces la sanción punitiva no tiene los efectos que esperamos. No va a la raíz. Sí, claramente sirve, claramente es necesaria, todas las personas que están acá son formadas en esto, digo, saben que sí, pero muchas veces si queremos erradicar la violencia, por lo menos desde la perspectiva que hoy traemos, y que tratamos de incorporar y que es novedosa y es difícil muchas veces, trabajar con masculinidades que han ejercido violencia es difícil, aparecen como muchas contradicciones, muchas resistencias y se va todo el tiempo tornando entre maternar y decir pobre me da cosa y decir no, bueno, esta persona ejerció cierta violencia, hay que caer con toda la fuerza de la ley. Es difícil porque es una mirada también que estamos aprendiendo, es una herramienta nueva de acción, pero nos parece que es súper interesante para ir como a lo más profundo, ¿no? Como a las relaciones de poder, me parece que es, bueno, también responsabilicemos a estos hombres que se empiecen a pensar. ¿Qué lugar tienen? ¿Cómo reproducen estos mandatos? ¿Por qué los reproducen? Digo, y también qué herramientas pueden tener para que no se vuelva a repetir. Digo, lo que se apunta también es a eso, al no repetir conductas violentas hacia otras personas, ni hacia uno mismo tampoco, ¿no? Ahí rescato, Sí. perdón, Ceci, dos herramientas de esto que estás señalando, que es la importancia de
la supervisión en equipo, del diálogo entre equipos, porque esto que decía Cecilia, ¿no? Pendular desde el lugar de, bueno, si ejerció violencia contra una mujer, esta mirada de, bueno, todo lo hizo mal y entonces hay que castigarlo y que sufra, que claramente no es una mirada adecuada, a la otra, pobrecito, bueno, mira con todo lo que le pasó, entendámoslo, que tampoco es la adecuada, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ahí un equilibrio que muchas veces se tiene que tornar hacia una cuestión más hacia un lugar y otra, muchas veces requiere del diálogo permanente de los equipos y de revisar las herramientas y de cómo son las entrevistas y de quiénes estamos en ese momento para dialogar con esas personas? De nuevo, en esto que decía Cecilia, de asumiendo cada quien su responsabilidad. El Poder Judicial, la garantía de derechos, y la ciudadanía, la responsabilidad sobre sus actos. Tal cual. Por eso yo, esto es creo que es casi lo último que voy a decir hoy. Hay un texto muy interesante que si quieren después paso el link de un abogado, que es Nicolás Papalia, que habla sobre y analiza la legislación. Y dice que justamente, ¿no?, la legislación nacional e internacional avanzó muchísimo en cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, estableciendo las garantías, las obligaciones que tienen los estados y los diferentes actores que los componen en contar con políticas públicas que atiendan la problemática, y a la vez en relación a sanciones para quienes ejerzan las violencias o discriminaciones por motivos de género, pero que la mayoría, como decíamos, se centran en las mujeres víctimas y poco dicen en relación a los parámetros para abordar a los varones que ejercen la violencia. Por eso ahí ponemos estas preguntas que la idea es como disparadoras, ¿no? ¿Qué respuestas se proponen? Y si existen herramientas institucionales y parámetros para abordar a los varones que ejercen la violencia más allá de lo exclusivamente punitivo. Y que esto tiene gran incidencia en las decisiones adoptadas muchas veces por las autoridades judiciales. Porque, digo, no siempre tienen como las herramientas para poder saber cómo abordar ciertas cuestiones. Digo, hoy celebramos las cuestiones que tienen que ver con los talleres de género, con tener esa herramienta para poder decirle a la persona que ejerció violencia, bueno, vaya a hacer tal taller. Digo, me parece que va un poco con en este sentido, pero digo, a veces no ocurre. Digo, la única forma es la punitiva, y justamente lo que traemos acá es tratar de buscar una mirada desde una lógica también un poco más restaurativa, y poder pensar en los vínculos de las personas, y que la persona después de que sale de ese proceso judicial vuelve a su comodidad, o sea, está en su comunidad. Digo, sigue transcurriendo en su comunidad, sigue teniendo vínculos con personas, no es que la vamos a escindir y poner en un paréntesis y bueno, cumple la sanción penal, ya está, punto, se terminó. Y entiendo que el Poder Judicial y sobre todo la justicia penal no es quien se va a encargar más allá de juzgar la conducta, pero digo, me parece que se pueden tener nuevas miradas desde otra lógica y que tengan impactos más positivos socialmente y en la comunidad sobre todo. Quiero pasar a ver si esto puedo pasarlo, se me acaba de colgar. Bueno, y entonces acá hay algo que es muy importante para nosotros y que también lo va a explicar Pau ya como para poder finalizar. La importancia que tienen estos dispositivos, pero que la característica de estos dispositivos sea grupal. Que sea grupal tiene un componente fundamental para poder trabajar con todas estas cuestiones. No sé si, Pau, querés contar un poco también acá en relación al programa y demás. Dale. Bueno, para nosotros el trabajo grupal es fundamental. Estos talleres son lo que son y suceden las cosas que suceden porque hay una grupalidad, hay un espacio donde estos hombres encuentran otros universos, otras cuestiones. Ahí voy leyendo y les voy contando. Se fomentan espacios donde se pueden poner en tensión los sistemas de creencias. Al tener y venir de diferentes ámbitos culturales, sociales, económicos, eso ayuda y hace a una grupalidad mucho más rica. Este sistema de creencias se pone en conflicto permanentemente. Promueve la construcción colectiva desde una relación basada en la horizontalidad y desjerarquización. ¿Qué significa? Ahí entran estos varones a los talleres donde todos están en el mismo lugar, en la misma situación, si bien son causas diferentes y no todos tienen conocimiento de por qué está el otro ahí. En este colectivo
digamos, el punto en común es estar todos en el mismo lugar. Entonces, ahí aparece algo muy rico del otro y no hay un espacio donde alguien sea superior o alguien tenga una palabra con mayor importancia, sino los únicos que por ahí tienen un lugar de jerarquía, por así decirlo, que tampoco es una jerarquía, son quienes están a cargo del taller, que son los que están a cargo del encuadre, que hay que respetarlo. Nosotros decimos que se genera un clima propicio para exteriorizar emociones y verbalizarlas, así como el reconocimiento de sentimientos. Esto es algo que después lo vamos a hablar mucho más en detalle. Es un espacio donde los hombres, algunos de ellos, es la primera vez que pueden hablar desde la emoción, desde lo que les ha sucedido, desde cosas de su niñez. Es como muy fuerte que ellos lo pongan en palabras, nos puedan decir qué es lo que les ha pasado, reconocer algo de lo que los atravesó y donde se sienten tan vulnerables. Creo que esa es una gran definición de lo que ahí sucede. Cuando ellos pueden contar algo de lo que les ha pasado en algún momento y lo han replicado en algunos casos, se sienten totalmente vulnerables y se sienten habilitados para poder contar algo de las emociones, de cuestiones que no ha sido fácil, no han tenido un espacio para poder llevarlo. Permeabilidad a diferentes formas de pensamiento. Eso tiene que ver con la socialización de experiencias que permiten identificar necesidades y problemas. Y después el desarrollo del sentido de pertenencia e identificación con el grupo. Es decir, el grupo se va amalgamando, obviamente que no sucede por arte de magia, sino que es un proceso. Y esta heterogeneidad del grupo, nosotros vemos que lo potencia, lo transforma. Y seguramente salen enriquecidos. Por supuesto que al principio cuando esto arranca no es... Nada no fácil. no es fácil y tampoco es muy querido, porque bueno, esta gente yo no la conozco, no tiene nada que ver conmigo, yo acá no sé bien por qué estoy, y después aparece esta grupalidad que enriquece, que se ayudan, que se consultan y que los potencia. Creo que definitivamente a todos los potencia. Sí, yo acá agrego como algo más que está puesto, digo, me parece que sea un grupo de varones donde la voz masculina tiene cierto peso para los mismos hombres, volviendo a esta lógica del grupo de pares, a esta lógica de mostrar la masculinidad y demás, digo, que no sea solamente la persona que hace la coordinación, que claramente tiene un rol fundamental. Me parece que la clave es poder articular la palabra entre ellos, porque es como que otro varón lo diga, lo puedo tomar de otra manera, que si es la coordinación desde un lugar, desde la justicia que me impone, y más es una mujer, tiene otro tipo de resistencia, sobre todo los primeros encuentros. Entonces, el grupo de varones cuenta con eso, con la validación y que la palabra de otros hombres tiene otro peso no es solamente lo que dice la coordinadora del taller, que está ahí con una función que te pueden decir de todo, ¿no? Digo, que es tu trabajo, que es para lo que te pagan, digo, un montón de cuestiones que aparecen como resistencias primeras. Entonces, por eso para nosotros como el trabajo grupal siempre como es muy interesante lo que puede surgir ahí. Bueno, no pasa de nuevo esta filmina. Para finalizar, trajimos esta frase como para pensar. La voy a leer tal cual, por si no se llega a leer bien. Dice, hablar sobre estos temas promueve un primer paso a la problematización y desnaturalización de nuestras propias prácticas en relación al género y por lo tanto de las relaciones de poder y los privilegios. Y estos acercamientos siempre traen implícitas resistencias, contradicciones y conflictos, pero es justamente a partir de esto que se tiene la posibilidad de mirarnos desde un nuevo lugar, favoreciendo así prácticas más libres e igualitarias. Así que por mi parte, dicho todo, les agradezco por escuchar y la paciencia de estar 1 hora y media sin parar. No sé lo que quieran preguntar, voy a dejar de compartir la pantalla porque... Bueno, gracias, No, gracias sí. Cecilia, gracias Raquel, gracias Pau, Raquel es parte del equipo, y Fer
y Laura por haber preparado esto. Y bueno, nada, nos quedan muy poquitos minutos, no queremos extendernos del tiempo que nos habíamos comprometido, pero quienes tengan ganas de abrir el micrófono están haciendo algunas devoluciones por el chat. Pero bueno, encantadas de escuchar qué sensaciones, cómo se quedan, cómo se van, porque eso también nos va a servir para repensarnos a nosotras como equipo y para repensar el próximo encuentro que vamos a coordinar con Luciana y con la doctora Grillo. No sé si hay alguien que le gustaría tomar la palabra, compartir alguna reflexión final. Mientras Bueno, hay vamos mucha... recibiendo muchos agradecimientos en el chat y por supuesto, bueno, nosotras ya arrancamos con los agradecimientos al equipo, a la vehiculización que nos permite el Superior Tribunal de Justicia y las autoridades también del Consejo de la Magistratura de Cava, de poner a disposición estas experiencias. Estábamos tirando ideas para el próximo encuentro. Ya tiene, por supuesto, su dinámica y su objetivo, y ya está dentro de la estructura que ustedes vienen trabajando, pero seguimos pensando que Chaco todavía está dando pasos muy cortitos, pero quizás muy valiosos en materia de dispositivos de abordaje de este tipo de situaciones. Nuestro Poder Judicial todavía no tiene este tipo de políticas, pero sí lo tiene el Poder Ejecutivo a través de un área que está empezando a trabajar, es muy reciente, y bueno, quizás podríamos ver la forma de incorporar esa experiencia en lo que es la primera circunscripción que ha generado este tipo de trabajo psicosocio-educativo para varones de agresores de violencia, pero no de casos graves, por supuesto, haciendo esta distinción. Tampoco trabajan con abuso sexual, trabajan con violencias consideradas leves, que tienen todavía un margen, digamos, de trabajo sobre estas subjetividades. Así que es interesante Sí, que o que te podamos... diría, Luciana, perdón que te interrumpo, No, pero que nosotras también lo pensamos mucho, que es, o que este tipo de dispositivo puede trabajar. Hay otro tipo de delitos, hay otro tipo de agresiones, hay otro tipo de violencias para las cuales este dispositivo no es el adecuado. Seguramente debe haber otras alternativas que podamos pensar, pero no es esta. Entonces, nosotras muchas veces decimos esto, bueno, tiene que ver con pedirle al dispositivo lo que el dispositivo puede dar, y no frustrarnos si lo enfrentamos a situaciones con las que el dispositivo no puede trabajar. Y no tiene que ver con la persona, ni tiene que ver con la víctima, tiene que ver con que el dispositivo tiene límites y alcances, y dentro de eso muy buenos logros en tanto el encuadre se sostenga, ¿no? Así es. Ahí Laura en el chat nos está dando los aportes respecto de ese dispositivo, Laura Mosca. Y también aprovecho para invitar en este trabajo colaborativo y de puertas abiertas que tienen nuestras oficinas, de que las dependencias judiciales que han derivado agresores o imputados o personas en determinados procesos, como o en suspensión de juicio a prueba, o en determinados procesos, a este dispositivo del Ministerio de Salud, puedan acercarnos su experiencia. Entonces empezamos a hacer un relevamiento sobre los resultados o aunque sea tímido, aunque sea tímida evaluación de impacto, ¿no?, de estas políticas, para empezar a trabajarlo de forma más concreta. Y bueno, no sé si queda nuevamente muchas gracias. Queda abierta la invitación para el tercer encuentro, que ya no va a ser el próximo año, sino dentro de este año. Vamos a señalar otra fecha para repetirla. Doctora Grillo, no sé si quiere darnos unas palabras, darnos su bendición, como le decíamos a nuestras abuelas y a nuestras mamás, que nos tocaban la cabeza y decían bendición, y con eso nos íbamos felices. Así que bueno, estamos entonces. Muchísimas gracias. Doc, ¿la escuchamos? ¿Que abrió su micrófono? La abuela. La abuela, así es. Nos daba la bendición. Mujer adulta mayor, como me gusta decir. Acá está la abuela con amor. Gracias, gracias, gracias. Seguimos y vamos a ver si podemos este año, vamos a ver, que sea un encuentro presencial. Ya está en marcha. Perfecto, muchísimas gracias. Hay unos últimos mensajes hablando de que una demanda de temática a los micromachismos, que tiene mucho impacto en nuestro trabajo cotidiano. Esa es una demanda permanente, el trabajo para hacerlo más cercano a nuestras prácticas laborales, ¿no?
El Poder Judicial acaba, ¿no? Hace poquito, no tan poquito, digamos, está poniendo en marcha muy fuertemente una oficina de violencias internas dentro del Poder Judicial, de abordaje de violencias, en la cual estas temáticas también son muy valiosas porque nos dan herramientas para abordar justamente situaciones que no llegan a ser violencias y como también dentro de este gran esquema de salir de este binomio, lo malo, lo bueno, el castigo, la sanción, la bendición, digamos, sino que en la compleja gama de situaciones que se presentan, entre ellas las violencias por género o los micromachismos, como se llaman dentro de los ámbitos laborales, muchas veces hay unas ventanas de solución o de entendimiento si podemos comprender estos procesos de manera más sistémica y no siempre ir o a una sanción o a un traslado o a estas cuestiones, ¿no? Muy tradicionales de abordaje de la cultura machista dentro de las estructuras institucionales. Esa es una demanda muy fuerte, permanente dentro del Poder Judicial. Así que bueno, esperamos que podamos continuar este trabajo articulado. Muchas gracias al Centro de Estudios por siempre estar ahí 24/7, como siempre digo. No sé en qué tiempo viven estas chicas, pero están ahí virtualmente y presencialmente. Bueno, muchas gracias. Chao. Que Gracias. tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Chao, gracias. gracias.